Quiero invitarte a considerar una frase que aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a leer esos textos, pero solamente vamos a meditar en una frase que me ha impactado en este día. Dice así la palabra del Señor: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay esta frase que me ha estremecido mucho: padecer por causa de la justicia. No nos gusta padecer. Por norma general, el padecimiento es algo que repudiamos en nuestra vida. Claro que hay síndromes y enfermedades de salud emocional que producen cierto anhelo por el dolor. Podríamos pensar en el síndrome de Munchausen, de Wendy, de Peter Pan, que generan algo así. Pero en general nos asustan y aterrorizan los miedos a padecer, el sufrimiento, y al final estos miedos terminan por controlarnos y buscamos soluciones urgentes para terminar con el COVID-19, la tragedia de este último año y medio, con cerca de 3 millones de fallecidos, y ahí se invierten grandes cantidades de dinero en buscar soluciones, campañas masivas, nos están concienciando en el temor, se recortan libertades, todo porque no queremos padecer. Sin embargo, mientras miramos en esa dirección, no dejamos de ver otras realidades. El hambre acaba con 5 millones de vidas cada año, 12.000 personas mueren cada día como consecuencia del hambre, y sería mucho más fácil, ¿verdad? La vacuna para el hambre es el alimento, ¿por qué no llega? Las cardiopatías dicen que cada año acaban con 11 millones de vidas. La hipertensión, 9 millones. El tabaco, 8 millones. Drogas y alcohol, cerca de otros 10 millones de personas. Unos 3 millones de personas mueren cada año con problemas derivados de la obesidad. Y si hablamos de enfermedades infecciosas, incluso podríamos hablar de la tuberculosis. Dice que acaba con casi 2 millones de vidas cada año. Y 1/3 de la población lleva este virus en su organismo. El padecimiento. El padecimiento forma parte de la vida, de la existencia humana. De una forma u otra está ahí. Hay soluciones y al final vemos que hay muchos problemas más e intereses que intentan lastrar las soluciones. De una forma u otra estamos inmersos en un mundo de luchas y conflictos, ya sean sanitarios, ya sean económicos, ya sean emocionales, que están dañándonos. Y al final nos toca decidir a cada uno de nosotros qué padecimientos estamos dispuestos a asumir y cuáles no. Y ahí va a depender nuestra lucha. Esta es la cuestión que me impactaba leyendo este texto. El apóstol Pedro llama a los creyentes a padecer por una causa y estar dispuestos a asumir este padecimiento, la causa, la justicia. Y esta es una decisión muy importante. ¿Estamos dispuestos a asumir el coste de la justicia? Y cuando leí esta frase, mi primera pregunta era evidente: ¿qué es la justicia? Por la cual debemos estar dispuestos a padecer. Literalmente habla de aquel tipo de conducta recta que está acorde con la voluntad de Dios. Cuando pensamos en este tipo de padecimiento, de agradar a Dios, nos gozamos con una larga lista de héroes de la fe, de aquellos de los que Hebreos nos dicen no eran dignos, el mundo no era digno de ellos, Hebreos 11:38. Nos acordamos de aquellos discípulos que tras haber sido liberados de las cadenas, dicen, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. Pensamos en aquellos creyentes de Tesalónica, ¿verdad? Que anhelando el reino de Dios, ¿verdad? Querían ser tenidos por dignos del reino de Dios y estaban dispuestos a sufrir padecimientos, según de Tesalonicenses 1:5. Pensamos en las bienaventuranzas y escuchamos al Señor Jesucristo decir: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son ideales que nos gustan, nos animan, nos estimulan, pero claro, son de otros. Porque a la hora de la verdad, nosotros tenemos que decidir si peleamos la batalla y si estamos dispuestos a asumir los padecimientos. La vida cristiana es una vida de padecimiento, es una vida de lucha.
El Señor nos la presenta de forma muy clara cuando en Mateo 16:24 llama a los discípulos y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padecer es negar los deseos personales de comodidad, gustos, anhelos, posición. Padecer es tomar una cruz, una carga pesada que me coloca expuesto ante la mirada de todos. Ahora, ¿qué es tomar la cruz en el día de hoy? Tomar la cruz en el día de hoy es decidir confiar y creer en Dios en medio de un mundo incrédulo. Tomar la cruz es decidir dar tiempo a Dios en medio de un mundo acelerado con sus luchas. Tomar la cruz es vivir a Dios en medio de un mundo lleno de inmoralidad. Tomar la cruz es dar testimonio de Dios en medio de un mundo tremendamente polarizado. Y Pedro nos va a dar las claves para asumir este reto en la vida, para tomar la cruz. Y nos va a decir varias cosas. En primer lugar, Pedro nos dice que padecer por causa de la justicia debemos hacerlo en primer lugar con valor. Primera de Pedro 3:14 dice: no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Las presiones, las prisas, las tensiones del mundo en que vivimos generan agitación en nosotros. El temor de perder el empleo, de perder amistades, de perder influencias, nos hacen caer en las trampas de este mundo y vivir un poco con este síndrome de Wendy, es decir, la necesidad absoluta de satisfacer a otros y por miedo al rechazo, abandono y soledad estar dispuestos a renunciar de lo nuestro para que los otros nos acepten. Y al final, conturbados por las amenazas de este mundo, sucumbimos a los temores. No somos capaces de decirle no al mundo. No somos capaces de decirle no a la familia. No somos capaces de decir no a los amigos, a las responsabilidades, pero sí que le decimos no a Dios. Le decimos en otro momento, ahora no tengo tiempo. Y al final me hago la pregunta: ¿a quién tememos? El Señor Jesús lo advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién estamos temiendo? ¿Temes a Dios o al mundo? Esta es la cuestión más importante, porque cada uno de nosotros somos confrontados a posicionarnos. Decir no al mundo cada día tendrá consecuencias más y más severas, pero el Señor ya nos viene advirtiendo de esto. Y si en estos tiempos donde es relativamente fácil posicionarnos, no tomo una posición por Dios para darle la prioridad de mi tiempo, de mis recursos y de mi vida, ¿podré hacerlo cuando las cosas sean más complicadas? Con valor. Es tiempo de tomar valor. Es tiempo de tomar decisiones también. Padecer por causa de la justicia es una decisión. En medio de las luchas es urgente posicionarse y tomar esta decisión asumiendo el coste de las mismas. Dice 1 Pedro 3:15: si no os amedrentéis, no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tomad la decisión de dar la honra, la prioridad y el temor a Dios. No podemos rebajar a Dios. No podemos rebajar a Dios y el compromiso que tenemos con Dios y con su casa a los lugares secundarios de nuestro tiempo, a lo que nos sobra en nuestra vida. Tenemos que anteponerle en todo y a todos. Obedecer a Dios antes que a las autoridades. Honrar a Dios antes que a la familia, aunque suene tremendo. Valorar a Dios antes que nuestros empleos. Preferir a Dios antes que a nuestro ocio. Hay muchos momentos de la vida en que tenemos que tomar decisiones y que tienen que ver con elegir a Dios o elegir la vida humana. La invitación de Pedro es: toma decisión. Elige a Dios, santifica a Dios, elige obedecer a Dios en todo momento. Dice en tercer lugar que esto tenemos que hacerlo con diligencia. Y este es un concepto muy importante. 1 Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. En muchas ocasiones utilizamos este texto para hablar de la capacitación apologética, para dar respuestas a aquellos que piden argumentos. Sin embargo, Pedro lo está usando en un contexto donde nos habla de este padecer por la justicia, de comprometernos para servir a Dios en cada momento. La idea de tomar decisiones clave. Las decisiones no surgen de la nada, sino que las decisiones surgen de haber dedicado diligencia a buscar la guía de Dios. Dedicar diligencia a buscar la guía oportuna para cada momento. No podemos vivir bajo las imposiciones y presiones de este mundo, pero tampoco podemos vivir bajo las presiones de las religiones.
tenemos que prepararnos. Prepararnos para tomar decisiones personales a la luz de la voluntad de Dios, delante de Dios y por medio de la oración. Prepararnos para defender cada decisión en el momento oportuno. Prepararnos para tomar decisiones frente a las cosas que nos producen padecimiento. Decisiones claves e importantes. Ahora, hay dos palabras clave que usa el apóstol para estas decisiones, para presentar esta defensa. La primera es mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con una conducta y carácter que se sujeta a la voluntad de Dios en todo, entendiendo que lo que Dios demanda es lo que conviene a mi vida, aunque no lo entendamos en este momento. Aunque en este momento pueda suponer una aparente pérdida material o de oportunidades humanas, sabemos que Dios no es deudor de nadie y mi voluntad está sujeta a Dios y quiero anteponer a Dios a todo, porque sé que si agrado a Dios, las cosas me irán bien. Pero dice también con reverencia. Temor reverente, temor que estremece, temor al único que tiene autoridad en el presente y en la eternidad. Entender que si Dios extiende un dedo, solo su dedo, mi vida toda se tambalea. Si Dios decide, no importa lo que decidan los hombres, es su voluntad la que va hasta el final. ¿Lo creo o no lo creo? Toda mi vida está sujeta a la decisión de Dios en el presente, pero sobre todo en la eternidad. ¿A quién temer? ¿Al Dios que es soberano o a los hombres? Y en cuarto lugar, nos dice que debemos hacer esto con fidelidad. 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, la constancia de un compromiso de vida. Es un estilo de vida coherente. Coherente, lo que decimos y lo que hacemos van en la misma línea. No puedo honrar a Dios con mis labios y luego mi corazón y mi conducta vaya por otro lado. La coherencia tiene que ser control de mi vida. Lo que digo y lo que hago tienen que ir en la misma línea. Servir a Dios tiene que llenarnos de placer, de gozo. Es cierto que servir a Dios va a implicar renunciar a cosas, pero la bendición para el presente es de paz y calma. Pero sobre todo para el futuro es de seguridad y esperanza. Y esto no nos lo puede ofrecer absolutamente ninguna decisión que tomamos en esta vida. ¿Sabes? Hay muchas veces que tomamos decisiones en este tiempo y nos llenan de resentimiento estar haciendo bien o haciendo mal. Cuando eliges a Dios, puedes tener la certeza de que siempre estás haciendo bien. Cuando eliges la justicia de Dios, siempre estás haciendo bien, en el presente y sobre todo en la eternidad. Por ello, yo hoy, en base a esta inquietud, me hago estas preguntas. ¿Estoy dispuesto a dar la prioridad en todo al Señor? ¿Estoy dispuesto a apartar mi vida y mi tiempo para estudiar la palabra de Dios, para orar, hablar con Dios, para testificar de Dios a los que me rodean, para congregarme con el pueblo de Dios como Él demanda en su palabra, aunque esto suponga renunciar a mis ingresos, a mi posición, a mi descanso, a mi placer? ¿Sabes? Si en lo poco que en estos días se nos demanda no soy fiel, ¿podré serlo en lo mucho cuando la demanda sea mayor? La inquietud está ahí y la demanda es clara. Padecer por causa de la justicia. Es un reto. Si padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice el apóstol Pedro. Pero si no estás dispuesto a padecer por Dios y su justicia, no hay bienaventuranza. Solamente una carga, una condena, una larga penitencia de la vida. La felicidad está en sujetar nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad de Dios, con mansedumbre y reverencia. Él es el que merece todo. Él es la única autoridad. Él es el único a quien debemos temer. ¿A quién estamos temiendo en este tiempo? Ora, te invito en esta tarde, para que pongas tu vida, para que ponga mi vida delante del Señor y realmente pueda darle a Él la prioridad en todo, no de palabras, sino de hechos con mi conducta. Que Dios te bendiga.